Desde que las tensiones entre Rusia y Ucrania se profundizaron al arranque del año, ha habido varios intentos de mediación entre los dos países. El presidente francés Emmanuel Macron intentó públicamente apaciguar a Vladimir Putin en los días previos a la invasión, pero fracasó. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, intentó una mediación ya con las fuerzas rusas en territorio ucraniano, y el mismo camino siguió también el gobierno turco. Conversaciones hubo varias. Mientras tanto, la guerra continúa. ¿Es posible una salida negociada? ¿La ambición de Putin y la resistencia de los liderados por Volodymyr Zelensky pueden encontrar un acuerdo por fuera de la victoria militar? Este punto, o sea, ¿qué forma tendría un final de este conflicto que ya lleva casi 3 meses de duración? Es el que les proponemos discutir ahora. Estamos en comunicación entonces con Mabel González Bustelo, que es española, experta en conflictos armados y violencia organizada, experta en resolución de conflictos y construcción de la paz, con experiencia en procesos de mediación internacional en conflictos armados y políticos. Mabel, ¿qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Encantada. Gracias, un gusto saludaros a vosotros. Buenos días. Dada su mayor cercanía geográfica, quizás podríamos primero dar una breve mirada a en qué situación se encuentra la guerra en Ucrania en este momento. ¿Cómo la definiría? Bueno, la guerra avanza con una gran destrucción de infraestructuras, como es típico en una guerra de estas características, muchísimos refugiados y desplazados y las operaciones militares continúan por ambas partes. Desde hace unas semanas es evidente que Rusia habría reformulado sus objetivos con esta invasión, ya no está tratando de tomar Kiev o de provocar una caída del gobierno ucraniano, sino que parece más concentrado en las zonas que realmente le interesan, en el Donbass, Crimea, etcétera, en asegurar esas porciones de territorio que o bien ya ha reconocido como parte de Rusia o sobre las que pretende tener una influencia. Y tenemos una guerra, a su vez, en la que la resistencia ucraniana está siendo feroz, está siendo algo que desde luego Rusia creo que no esperaba, y donde los aliados de Ucrania occidentales están a su vez escalando, pero hasta un límite, escalando los envíos de material militar, inicialmente defensivo. Ahora estamos viendo ahí una evolución para ayudarles a resistir, ¿no? Lo que en principio podía parecer, o de hecho se parecía una invasión a gran escala que pudiera tener como intención tomar todo el país. Ahora los combates parecen mucho más localizados, pero sigue siendo una guerra de gran intensidad. A nivel mediático, un poco cuál es el panorama, incluso ustedes allí en España, teniendo en cuenta que al principio obviamente fue una guerra que nos mantuvo la atención y atento a todo el mundo, ¿verdad? Era la noticia en materia internacional. Sin embargo, claro, se va postergando ese final, esa solución, y da la sensación que a veces es hasta terrible decirlo, pero como que nos da cierto acostumbramiento, ¿no? Nos acostumbramos a lo que está sucediendo allí en esos territorios. Esto es algo muy normal, Romina. Bueno, primero, creo que ese como acostumbramiento se está produciendo, pero en menos medida en medios occidentales, digamos en los medios de los países como España, como otros países europeos o Estados Unidos, que están como más involucrados, claro, o se sienten más involucrados directamente. Entonces, sí es cierto que puede haber una pequeña reducción de la atención, pero pequeña todavía, es decir, sigue siendo objeto de mucha atención informativa, pero de todas maneras esto es algo desgraciadamente o comprensiblemente común, al igual que lo es el que, normalmente tenemos activos en el escenario internacional cada año más de 30 conflictos armados. Muchos de ellos llevan años, algunos llevan décadas y, por supuesto, con todo aquello que lleva en marcha años o décadas deja de tener interés informativo pese a lo que pase en el terreno. Entonces, tampoco debe sorprendernos que esta guerra, especialmente en los países que no tienen intereses directamente ligados
a su resultado, de alguna manera pierda prioridad Sí, sí, informativa. ustedes sobre todo en Europa lo tienen, lo que pasa muy presente porque por una cosa o por la otra los impacta permanentemente, ¿no? Estoy pensando en la situación económica por lo que implica el alza de precios, estoy pensando por la dependencia energética, ni que hablar, estoy pensando hasta por la llegada de refugiados ucranianos, ¿no? En otra medida muy distinto a lo que nos pasa de este lado del Atlántico, ¿no? Sin duda. Le iba a consultar lo último respecto al estado actual. Bueno, la novedad ahora más reciente viene por el lado de la decisión que han tomado Finlandia y Suecia, ¿verdad? De, bueno, avanzar dejar a un lado lo que fue históricamente su perfil más de neutralidad, de país neutral en cada uno de los casos y involucrarse con la OTAN, ¿verdad? De forma progresiva, pero por lo menos en eso estamos en este momento. ¿Esto puede significar un punto de inflexión, digamos, en la guerra o cree que no? No, con relación a lo que son las operaciones militares en el terreno, creo que no tiene un impacto directo, aunque sí tiene un impacto indirecto en el hecho de que digamos, supone, hay algunos elementos que suponen como una especie de movilización general dentro de, por ejemplo, los países europeos con respecto a esta guerra. Obviamente, uno son las sanciones, un segundo sería la aportación de armamento a Ucrania para confrontar a Rusia. Un tercero sería el incremento anunciado de gastos militares por prácticamente todos los países de la Unión Europea. Y habría un cuarto elemento que creo que es muy significativo de por dónde corren los vientos políticos, que sería efectivamente este movimiento de Suecia o Finlandia. Pero con carácter inmediato y sobre la evolución de la guerra, creo que no tiene un impacto inmediato. Bien. Hablemos ahora sí de un posible fin negociado de la guerra, ¿no? Primero, una primera pregunta sobre este tema. ¿Es habitual que los conflictos de este tipo, que las guerras terminen por esta vía en lugar de con una victoria militar de uno de los bandos, digamos? Pues así es. Y aunque ese es un dato bastante desconocido, creo que es bueno tenerlo en cuenta el hecho de que desde el final de la Guerra Fría son cada vez muchos más los conflictos que terminan por acuerdo de las partes y no por victoria militar. De hecho, un 75% de los conflictos terminan mediante negociación y acuerdo. No es posible la victoria militar de una de las partes. Y si vemos, por ejemplo, los últimos datos, que son datos que acaban de salir sobre los conflictos armados abiertos el año pasado, teníamos 32 conflictos. Normalmente estamos en una cifra entre 30 y 35, que están activos en el sistema internacional, y esa cifra se mantiene de manera como muy estable, ¿no?, en las últimas 2 décadas. Había abiertos 37 procesos de paz, o sea, 37 procesos de negociación para poner fin a un conflicto. Y en casi el 90% de los casos, esas negociaciones contaban con un tercero que ayudaba a negociar, el mediador o el facilitador internacional. ¿Quién es? Pues es una figura imparcial o que ejerce un papel imparcial en relación a la negociación, que ambas partes deben aceptar, tiene que tener el consenso de los dos, y que les ayuda a, primero, permanecer en la mesa de negociación, lo cual es muy difícil cuando además paralelamente hay combates y operaciones militares, y segundo, a seguir hablando y a ir buscando aquellos puntos de consenso o aquellos elementos en los que las partes podrían ponerse de acuerdo. Porque hay algo que creo que es bueno mencionar, y es una mesa de negociación tiene un enfoque completamente diferente de un enfrentamiento militar. En una mesa de negociación las dos partes deben saber que van a salir ganando algo y perdiendo algo. No va a haber una victoria absoluta. Claro. El enfoque de la resolución del conflicto es lo opuesto al juego de suma cero, que son las operaciones militares, donde todo lo que tú ganes yo lo pierdo o viceversa. En este caso, en el caso de una mesa de negociación, se trata de que podamos ganar los dos. ¿Por qué la importancia de la participación de terceros? Y tú mencionabas antes, por ejemplo, al presidente turco, al presidente israelí, al presidente francés y sus intentos. Yo creo que, y es importante
Es importante porque las partes obviamente están marcadas en el momento de la guerra por la desconfianza, por el odio, por muchos elementos que les dificultan hablar. Entonces, el que haya un tercero que puede ser capaz de crear espacios para que hablen o de transmitir mensajes si no quieren hablar, que pueda mirar las cosas desde una posición más fría, si quieres, que pueda aportar expertos, ideas sobre cómo en otras partes se han solucionado temas determinados, pues puede ayudar mucho a lograr un fin negociado a las guerras y concretamente también a esta guerra. Hay dos elementos que me gustaría mencionar que yo creo que es importante considerar a la hora de incluso pensar en las aportaciones de armamento a la parte ucraniana en esta guerra, es que tu posición de fuerza en la mesa de negociación va a venir determinada por tu fuerza militar y tu legitimidad. En este caso, Ucrania tiene toda la legitimidad, pero tiene menos fuerza militar. Y yo creo que lo que se está intentando es balancear un poquito ese equilibrio para que puedan negociar en mejores condiciones. Porque en este momento no parece ni que Rusia pueda cumplir sus objetivos originales, ni que Ucrania realmente pueda ganar la guerra, pese a la resistencia tan brava que están ofreciendo. Entonces, finalmente creo que tendrán que negociar. Es interesante eso. Yo le iba a preguntar, ya que ahora que tenemos ese marco conceptual que me parece bien interesante, porque estoy segura que no nos ponemos a reflexionar en realidad, ¿no? De cuántos conflictos terminan con un proceso de negociación, qué características tiene que tener ese conflicto, esa mediación y por qué es importante ese rol de ese tercero. Pero hasta ahora, los casos que yo mencioné, bueno, uno podría decir fracasaron realmente, ¿no? O por lo menos no vimos grandes avances en eso. Hubo muchos anuncios en distintas etapas que generaban obviamente esperanza de que se pudiera encontrar una salida. Y hoy por hoy entre Rusia y Ucrania no parece haber una posibilidad, ¿no? Uno no vislumbra la salida. ¿Por qué cree que han fracasado hasta ahora los procesos de negociación vinculados con esta guerra en particular? Bueno, yo creo que todo proceso es positivo, aunque no alcance resultados inmediatos. No debería sorprendernos que no se alcanzaran resultados tan pronto. En general, las guerras suelen tener una duración más larga que unos pocos meses y también las partes tardan más tiempo en estar preparadas para una negociación. Yo creo que de momento las partes están ciñéndose a su plan A, que es lograr ventajas militares sobre el terreno. Para a continuación llegará un momento en el que, ante la imposibilidad de una solución definitiva, se convenzan o se les ayude a convencerse de que una negociación les puede permitir ganar cosas y resolver el conflicto en lugar de dejarlo estancado en esas posiciones del campo de batalla. Pero yo creo que realmente cuando se han intentado estos procesos, no había madurez, lo que se llama la madurez todavía para aceptar una salida negociada. Por ello también creo que es muy destacable que hablasen todo el tiempo durante todas las semanas iniciales. Ahora parece que está un poco congelado, pero todo el tiempo que las partes se mantengan hablando de alguna manera, alguna confianza genera. Y lo que sí creo es que es muy importante. No sabemos cuándo va a llegar el momento en que las partes estén preparadas para hablar realmente, pero es muy importante estar preparados para ello. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno ir pensando qué organismos, qué personas, qué países podrían jugar un papel. Y desde luego hay que mencionar a la ONU, hay que mencionar a la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y otros que podrían también jugar un papel para apoyar esa negociación. Ahí concretamente lo está pensando para hacer ese tercero que ayude o por lo menos para que desde los dos lados se apoye de alguna forma para ir por ese camino, digamos. ¿Qué rol? Pienso porque mencionó la ONU que Naciones Unidas ha estado cuestionada incluso, ¿no? A veces ha recibido críticas, particularmente en este proceso, por falta de proactividad, quizás. A ver, el secretario general Antonio Guterres ha recibido hasta planteos de que
fuera al terreno, ¿no? De que se involucrara más, cosa que ya habían hecho algunos presidentes, algunos primeros ministros, que fuera a visitar, por ejemplo, a Volodymyr Zelensky. Lo hizo, pero lo hizo después, ¿no? Como que estuvo reactivo, digamos. ¿Para usted igual la ONU juega un papel clave en esta ocasión? No lo está jugando todavía y efectivamente ha habido muchas críticas a la pasividad o lo que se ha considerado la pasividad del secretario general en esta situación. Bueno, yo creo que hay que comprender también que la ONU en últimas es un club de estados, ¿no? E incluso es un club de estados con 5 estados que son más iguales que otros, que como si dijésemos que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto, uno de los cuales es Rusia, otro de los cuales es Estados Unidos, etcétera. Pero efectivamente se le ha criticado cierta pasividad y no han estado jugando un papel. Sin embargo, la ONU tiene, si se decidieran a movilizarlo, primero, una larga tradición de nombrar enviados especiales para la resolución, para contribuir a la resolución de conflictos, que son diplomáticos nombrados por el secretario general con mucha experiencia, muy respetados, que ayudan en ese sentido. Tiene también estructuras de apoyo importantes como la unidad de apoyo a la mediación en el Departamento de Asuntos Políticos, donde hay expertos en procesos de mediación y de negociaciones de paz que se podrían aportar, se podrían movilizar. Y tiene, por supuesto, la potencialidad de que es el único organismo de carácter realmente global. Pero yo creo que hasta el momento no se han dado las condiciones para ello. No necesariamente será la ONU quien juegue ese papel en el futuro, pero es preciso, yo coincido en que es preciso plantear que tiene unas capacidades que, si bien puede no liderar un proceso de mediación, pero puede apoyar un proceso que se dé. Y ahí tengo 2 preguntas, básicamente. Una es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ponerse, digamos, sobre la mesa en este conflicto en particular para lograr una salida, ¿no? Y ahí estamos hablando de Rusia y de Ucrania particularmente, pero también pienso en si se va a iniciar un proceso de negociación, hay otros actores relevantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Estados Unidos, los países europeos, la OTAN en sí, ¿no? Pues efectivamente. Obviamente, aquí tenemos unos asuntos que son clave, que dividen a las 2 partes y que las partes tendrán que abordar en la mesa. Y de hecho se estaban abordando en esa negociación que tenía lugar durante las primeras semanas de la guerra, que era el Estatuto de Neutralidad de Ucrania, a cambio de Ucrania reclamaba a cambio garantías de protección que tendrían mucho que negociar, pero que reclamaba garantías de protección por parte de una serie de países a cambio de aprobar ese estatuto de neutralidad. Incluso se habló en relación a esta demanda rusa que ellos dicen de desnazificación, sí. Pero bueno, en la mesa se habló de reformas constitucionales para garantizar los derechos de la población ruso-hablante de Ucrania. Y están las cuestiones territoriales, como el Donbass y Crimea, obviamente, que son las cuestiones que ya fueron objeto de acuerdos, los protocolos de Minsk del año 2014, y que las partes, y que son los que más dividen a las partes. Pero yo diría, y se ha sugerido así recientemente, lo están sugiriendo algunos expertos, que efectivamente, si miramos de una manera un poquito más amplia, vemos que hay otros que podrían contribuir a que esto se enfocase como de una manera más conducente, ¿no?, a una posibilidad de arreglo. Y una, por ejemplo, una técnica que se utiliza habitualmente en negociaciones es lo que se llama, como informalmente, pero ampliar la tarta. Ajá. Es decir, si nos centramos en solo 3 o 4 asuntos que nos dividen absolutamente, va a ser más difícil que si ampliamos esa tarta para incluir otra serie de asuntos que también pueden ser de interés para las partes y que ayuden a ser más flexible en los puntos que nos dividen. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con todas las propuestas que se manejaron desde el Acta Fundacional de Helsinki, el Acta Fundacional de la OSCE en el año 75 e incluso después de la Guerra Fría hasta que la OTAN
anunció su política de puertas abiertas, que eran las propuestas de crear una seguridad compartida en Europa, una seguridad que incluya a Rusia y que no se establezca en función o en contra de Rusia. Eso podría tener múltiples elementos que pueden ser negociables, desde el establecimiento de anillos de seguridad o anillos de países neutrales, hasta el retomar, por ejemplo, los acuerdos de desarme, incluyendo de armas nucleares tácticas en Europa, que se han abandonado en estos últimos años, y si se retomaran podrían ser una forma de reconstruir la confianza entre Rusia y los países occidentales. Hay una cosa importante, que por ejemplo Europa, Estados Unidos, tiene algo clarísimo que poner sobre la mesa llegados a este momento, que es levantamiento de sanciones a cambio de acuerdos en ciertos temas. Es decir, suponemos que las sanciones no están ahí como un castigo permanente, sino que si las sanciones queremos que ayuden a poner fin a esta guerra mediante un acuerdo, lo ideal sería que esas sanciones se pudieran manejar con un calendario de levantamiento que fuera dependiente del avance de las partes en los otros puntos de la negociación. Es decir, serían muchos los elementos que podrían ponerse y que habría que considerar a la hora de pensar, pero todo ello, insisto, cuanto más se piense antes, mejor preparados estarán todos para negociar cuando llegue el momento. Y ese momento, tarde o temprano, seguramente llegará. Muy interesante, porque por lo menos estamos viendo a ver qué alternativas hay para poner arriba de la mesa, ¿no? Y tendemos a ver, bueno, las posiciones tan duras de una y otra parte que da la sensación a veces, si nos guiamos por lo que estamos viendo, que parece difícil, pero cuando usted dice, bueno, claramente, ¿no? Hay elementos que se pueden poner arriba de la mesa que permitan descomprimir eso, ¿no? E ir por lo menos haciendo como una lista de temas a tratar y a considerar y que ayuden, ¿no? Y claramente, sí. Entonces, no solo los dos países tendrían que ceder y poner algo, sino que también, bueno, Europa por el lado de las sanciones que ha aplicado puede hacerlas desandar un poco, o por lo menos de forma escaladas y de desescalamiento, si ve que hay una instancia seria de negociación, ¿no? Correcto. Y luego una cosa, porque que suele ser muy frustrante, que creo que que surge a primera vista cuando se analizan o se miran procesos de paz, es que ni las guerras suelen ser fenómenos relámpago que terminan muy pronto, desgraciadamente, y los procesos de paz los procesos de negociación toman tiempo. Y es preciso tener una mirada de largo plazo. Aunque tome tiempo, el hecho de que las partes negocien es siempre, aunque negocien, que eso se produce en muchos casos, a la vez que también combaten, mientras negocien hay una esperanza. Por tanto, es preciso también ser consciente de que hay que ser paciente y de que estos procesos suelen tomar mucho tiempo. Solamente el último proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC tomó 6 años, para hacernos una idea. Y los intereses internacionales involucrados no eran tan fuertes. El proceso de paz de Irlanda del Norte con el IRA tomó 21 años. La negociación para la transición en Sudáfrica, 5. Es decir, que son procesos que no son inmediatos, pero que, bueno, es preciso ser consciente de que son así, y es preciso ser consciente de que cuanto más se preparen, más garantías de éxito habrá. Mabel González Bustelo, experta en conflictos armados y violencia organizada, en resolución de conflictos y construcción de la paz, con experiencia en procesos de mediación internacional en conflictos armados y políticos. Ha sido asesora senior del Centro Noruego de Resolución de Conflictos. La verdad que un gusto conversar esta mañana, esta tarde para usted. Seguimos atentos a qué es lo que suceda entonces en las próximas semanas, y sin duda va a ser muy interesante poder volver a charlar con usted para que nos aporte entonces esa mirada que nos permita, tener esperanzas en que esto se va a acabar lo antes que se pueda entonces. Un abrazo y gracias. Gracias a vosotros, gracias.